la carta a los Efesios en el capítulo 6 donde estamos. El título de la enseñanza es Solo en Cristo podemos estar firmes. Y ese es el tema principal, el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió esta porción de la Escritura, ya la despedida en esta carta. Y me parece interesante porque en una vez visitando con mi esposa a una señora que nos acompañaba durante un tiempo nos acompañó en esta congregación, nos invitó a su casa y me llamó muchísimo la atención el observar que realmente en todas las ventanas ella había hecho cruces en madera, crucecitas en madera. Detrás de la puerta tenía cruces, en el techo, en sus habitaciones todas tenían cruces, en la sala tenía cruces. Y yo le pregunté a ella, ¿y por qué usted tiene tantas cruces realmente acá? Y entonces ella dijo que era para evitar que Satanás entrara a su casa, para contrarrestar los ataques del enemigo, de su vecino que tenía problemas de droga, para que ningún demonio fuera a entrar por la puerta de su casa. Y me di cuenta entonces que esta persona no entendía la palabra de Dios, no la comprendía y de manera tal era religiosa. Sin embargo, permítame recordarle que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la armadura, era la introducción hacia la armadura de Dios, que Pablo dice que debemos revestirnos. Y vimos dos puntos que son fundamentales. Número uno, para poder estar o vestirnos de la palabra, es mantener la palabra de Dios en la mente. Ese fue el primer punto que nosotros estuvimos estudiando la semana pasada. Mantener la palabra de Dios en la mente fueron dos responsabilidades. Y la segunda que el creyente tiene para con el obedecer a la Escritura y ponerse la armadura de Dios es que necesita esforzarse por mantenerse firme. Esas son las dos responsabilidades. Y creo que es la parte fundamental que nosotros tenemos que comprender en realidad en la vida. En la guerra espiritual, en la cual nosotros estamos batallando, estamos llamados a resistir y a estar firmes. Son dos puntos necesarios en nuestra vida: resistir y estar firmes. Recuerden que el apóstol Santiago lo menciona cuando él dice en Santiago capítulo 4 versículo 7, resistid al diablo, resistid y él huirá de vosotros. Pero para usted poder resistir, para nosotros poder resistir, necesitamos estar firmes. Entonces, esto tiene que ver con que nosotros necesitamos recordar permanentemente que nuestro adversario, el diablo, anda siempre como león rugiente buscando a quien devorar, lo dice Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9. Y realmente tener presente entonces que, como Pedro lo ha mencionado, en todo el mundo todos los creyentes están sufriendo de la misma manera porque Satanás odia a los hijos de Dios. Satanás los quiere destruir realmente. Él quiere aplastarnos, él quiere destruirnos. Por supuesto que no es posible si Dios no se lo permite, y realmente él no nos puede tocar si Dios no lo permite. Pero realmente es necesario que cada creyente deba fortalecerse y esforzarse en el Señor con el propósito de resistir y estar firme. Y es lo que Pablo nos deja ver aquí en la porción de la Escritura a partir del versículo 10. Es por eso que entonces en esta mañana vamos a ver cómo la armadura de Dios actúa y protege al creyente de una manera segura. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Cómo la armadura de Dios actúa y protege al creyente de manera segura. Y quiero que me acompañe en la lectura de la Escritura. A partir del versículo 10 dice el apóstol Pablo: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístase con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas,
contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por tanto, tome toda la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Dios, en esta mañana. La verdad es que es un privilegio que nosotros podamos estar en un lugar como estos. Es un privilegio tener tu palabra abierta, Señor, cuando comprendemos que nosotros, por nuestras propias fuerzas, no lo haríamos. Es un privilegio, Señor, poder estar escuchando tu palabra, porque ningún ser humano por sí mismo lo desea, a menos de que tu Espíritu Santo esté obrando en él. Para nosotros es un privilegio, Señor, saber que contamos con la presencia de tu Santo Espíritu morando en cada uno como creyentes, en todos aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo, que confiamos en Él para salvación y que hemos, Señor, aceptado como el Señor de nuestras vidas, como nuestro amo, como nuestro dueño, como nuestro Señor, dejando que Él dirija nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que es a través de ella que tú nos hablas. Señor, permítenos, Rey de Gloria, que tú, Señor, seas exaltado y glorificado a través de esta exposición de la palabra, y que sea tu Santo Espíritu obrando en el corazón de cada uno conforme al designio de tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús y para gloria y honra tuya. Amén. Bien, mis amados, es interesante que cuando nosotros estamos mirando la Escritura y recordamos un poco, lo que yo he hecho al estudiar versículo a versículo es encontrar realmente que para llegar a uno vestirse de la armadura de Dios, a la que Pablo está instando a los creyentes, en este caso en la iglesia de Éfeso, realmente lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que estar fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, ¿sí? Y es lo que Pablo ha mencionado en el versículo 10. Deben estar fortalecidos. Él dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, cada creyente tiene que estar adherido a Cristo, tiene que estar pegado a Cristo. ¿Para qué? Para que pueda tener la fuerza necesaria para poder llegar a lo que está mencionando en el versículo 11, y es revestirse con toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las insidias del diablo. Es decir, el centro es Cristo. Cristo, nosotros debemos estar adheridos a Él. Si no estoy mal, me corrigen, esa fuerza centrípeta que es la que gira y el centro es el que está atrayendo. No es la centrípeta, si no estoy mal. Pero no es la centrífuga, porque la centrífuga es externa. Y siempre pienso en eso. Estaba pensando ayer cuando estaba haciendo esto en la lavadora, porque la lavadora tiene una fuerza centrífuga que es, ella gira, pero no se sale de ahí, ¿cierto? Y realmente creo que en la vida como creyentes nosotros también necesitamos girar alrededor de Cristo, estar unido a esa fuerza que genera realmente nuestra vida en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo está mencionando aquí, y lo he mencionado en la palabra que utiliza para expresar la fortaleza, y es en dinamó, que significa realmente la que produce la potencia para poder resistir o tener la fuerza necesaria.
Y lo interesante es que si nosotros tenemos claro el propósito de usar correctamente la armadura de Dios, entonces al interpretar nosotros correctamente lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia, es decir, poder entender el tipo de batalla de la que Pablo está mencionando, necesitamos tener presente entonces que la iglesia y Satanás son enemigos, y son enemigos aférrimos. Realmente entender de que son enemigos que se van a estar atacando mutuamente. ¿Y por qué? ¿Cómo así que nosotros atacando a Satanás? Pues cuando nosotros obedecemos lo que Dios demanda, cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, realmente nosotros estamos de alguna manera atacando a Satanás. Y tenemos que comprender que su ataque, este tipo de ataque es un ataque mutuo, el uno contra el otro. Estamos ahí, chocando violentamente, fuertemente. Es un tipo de batalla fuerte y nos damos cuenta entonces que luego de que Pablo aclara y afirma por qué los creyentes deben estar equipados totalmente, completamente para la batalla contra las fuerzas infernales de Satanás, nos damos cuenta entonces que Pablo en este tipo de armadura utiliza 6 tipos de metáforas que son precisamente derivadas del soldado romano. El legendario, digámoslo así, aquel soldado que iba fuerte en aquellos tiempos, armado para la batalla, dotado completamente con toda su armadura. Y creo que es a donde Pablo se enfoca en el sentido de que nosotros podamos comprender, y cuando uno hace la lectura, uno dice el casco, el yelmo de la salvación, la espada, el cinturón de la verdad, y uno siempre está como escuchando toda esa armadura, pero realmente creo que es necesario que nosotros tengamos claridad de que Pablo está hablando de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, como ya lo ha mencionado en el versículo 12, cuando él dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Entonces nosotros necesitamos comprender que la guerra que Pablo está describiendo en los versículos 11 y 12 es una guerra entre Dios y sus ángeles contra las fuerzas de Satanás. Es decir, en lo sobrenatural es donde se está librando esa batalla, esa batalla feroz, digámoslo así. Es una guerra sobrenatural que se está liberando, a lo largo y ancho de todo el universo. Pero que también nosotros como cristianos, como creyentes realmente, que pertenecemos al reino de Dios, estamos involucrados en este conflicto. Y Satanás astutamente lo que va a hacer es que él quiere pegarle al más débil, digámoslo así, en la batalla. Nosotros no tenemos la fuerza, la capacidad en lo humano para entrar en ese tipo de conflicto, en ese tipo de batalla. Y me acordaba como cuando 2 hombres están discutiendo o están peleando y uno de ellos se da cuenta de que no le puede hacer como mucho daño y voltea a mirar y el niño que está al lado es el hijo, y ¿qué hace él? Le pega al niño. ¿Para qué? Para producirle como cierto daño. Eso es muy similar a nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor, pero nosotros no tenemos la fuerza y la capacidad que el Señor tiene. Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Tener en cuenta que Satanás es el enemigo sobrenatural, que realmente se rebeló contra Dios en sus propios cielos, que realmente fue el que tuvo éxito en seducir al hombre para llevarlo de la inocencia al pecado, es decir, el que lo llevó a pecar realmente, y el que intentó realmente de forma reiterada destruir, en el Antiguo Testamento lo podemos ver, al pueblo de Dios, es decir, al pueblo escogido de Dios, Israel. Él siempre trató de destruir el pueblo de Israel. Pero también necesitamos entonces comprender que este tipo de enemigo es el enemigo que trató de impedir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, trató de impedir la resurrección del Hijo de Dios, y también realmente está oponiéndose en todo momento contra nuestro Señor Jesucristo.
el ser adorado, el ser exaltado, el ser alabado, el ser honrado. Siempre Él va a tratar de que realmente Cristo no sea adorado como realmente Él es digno. Ahora, tenemos que mirar también que hacia el futuro es el que está estorbando de alguna manera para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él siempre estará ahí estorbando, molestando realmente, y que está haciendo oposición de manera feroz y desesperada cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Entonces nos damos cuenta y empezamos a observar que, como bien lo ha mencionado el apóstol Pablo, esta lucha no es contra sangre ni carne, como dice el versículo 12, y entonces necesitamos mirar y tener claro que ningún cristiano, escúchenlo bien iglesia, ningún cristiano puede librar con su propio cuerpo, con su propia sangre, con su propia carne, con su propia fuerza, este tipo de batalla. Recordemos que Pablo en el capítulo 2, en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, la batalla está en la mente de los seres humanos, en este caso de nosotros, donde Satanás quiere estorbar nuestra mente para que usted y yo verdaderamente podamos llegar a adorar a Dios de la manera que Él lo ha preparado. Porque si usted recuerda, Dios nos llamó para gloria y alabanza a su nombre. El propósito por el cual Dios nos salvó es para que todo aquel que Él ha salvado le dé la gloria a Dios y lo exalte absolutamente en todo. Cuando usted y yo no lo hacemos, entonces estamos cediéndole terreno a Satanás. Estamos dándole el espacio precisamente para que él logre su objetivo. Pero nosotros necesitamos realmente saber que esta batalla es de Dios y solo puede ser peleada en el poder de Dios y con la armadura de Dios. Y una de las mayores preguntas que se hace el creyente es: ¿será la voluntad de Dios que yo haga esto? O pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe por qué lo está preguntando el creyente? Porque está olvidando que la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Si usted quiere conocer la voluntad de Dios, si usted y yo como creyentes no estamos preocupados en conocer la voluntad de Dios, entonces tendríamos que pensar en el por otro lado. Pero nosotros como creyentes, nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios es aquí. No dudar de lo que estamos escuchando de las personas y de todo lo que, las tretas que Satanás está haciendo. ¿Para qué? Para que nosotros dudemos precisamente del carácter y de la credibilidad de Dios. Lo que busca Satanás es que se piense que Dios no es digno de confianza realmente. O sea, como que yo creo en Dios, pero yo no sé si de pronto realmente las cosas sean así. Es decir, que usted quite completamente la confianza en Dios. Encontramos personas que se declaran creyentes. ¿Y por qué eres creyente? Porque yo creo en Jesucristo. ¿Y qué más crees? Bueno, yo creo que Él murió en la cruz. ¿Ok? ¿Y qué más? Bueno, y que nos redimió con su sangre. Ok, muy bien. ¿Y qué más? No, y que resucitó. Ok. Muy bien. Entonces, ¿estás preparado para morir hoy? ¿Ya? ¿Puedes decir estoy listo para morir hoy? No, ¿cómo se le ocurre? Bueno, y si murieras hoy, vamos a suponer que mueres hoy, ¿a dónde vas? Bueno, yo creo que al cielo. ¿Sabes qué? Tu confianza no está puesta en Dios. Tu confianza no está fundamentada en la declaración de una verdad absoluta que Dios ha declarado. Tienes un conocimiento, pero no tienes una seguridad. Y mi amado, si esto está llegando a tu corazón, tienes que prestarle atención. ¿Por qué? Porque lo que Satanás está haciendo
Es llevar a creer, a pensar que Dios miente y a dudar de la palabra de Dios. Recuerda el versículo 4 de Génesis 3 cuando dice, no moriréis, le dice Satanás a Eva, no moriréis. Es decir, no es cierto que vas a morir. Y es tan triste que hoy en día estamos viendo la muerte como algo, como parte de la vida, algo natural, algo que todos tenemos que pasar por allá. Lo siento, Carlos, a todos nos toca llegar a eso. Lo siento por tu pariente, fulanito, sutanito. ¿Sabe qué, mi amado? Nunca dé esa respuesta. Con amor y con respeto, dígale a la persona, ¿sabes qué? La muerte de tu pariente me recuerda que es el resultado del pecado de la humanidad. Esa es la paga del pecado. Pero no es algo natural, mis amados. Como Satanás lo que hace es llevar a que el creyente o las personas piensen que Dios miente y a dudar de su palabra. Observa lo que dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 10. Si tú vas a Primera de Juan capítulo 5 versículo 10, el texto dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. ¿Sabe qué? Satanás astutamente presenta a Dios como lo que Satanás es en realidad, el padre de la mentira, buscando distorsionar completamente la imagen de Dios. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 44, le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer, y él es padre de la mentira. Esa es la cuestión, mis amados. Y eso es lo que muchas veces Satanás está llevando a hacer. Y solo basta con que realmente el creyente llegue a poner en duda la bondad, el amor, la gracia, la misericordia o la suficiencia de Dios, el poder y la perfección de su palabra. No es algo repetitivo lo que yo hoy digo, esta es la palabra de Dios, pura, santa, limpia, perfecta, inerrante, suficiente, eficaz y autoritativa, como para que a usted le parezca que eso forma parte del cliché del culto, mis amados. No. ¿Sabe por qué? Porque es algo de lo que yo tengo que estar convencido. Eso es algo de lo que usted y yo necesitamos estar convencidos. De que verdaderamente esa es la palabra de Dios. Pero Satanás está buscando que realmente se ponga a duda sobre precisamente la bondad de Dios, sobre el amor de Dios, sobre la gracia de Dios, sobre la misericordia de Dios, o sobre la suficiencia de Dios. ¿Y sabe qué? Solo basta con darle un poquito de eso. Y el poder y la perfección de su palabra se unirá a Satanás en la impugnación de la verdad de Dios. Es decir, llegar al punto como encuentro a muchos cristianos diciendo, bueno, la verdad es que yo creo que esta no es una verdad absoluta. Yo tengo mis dudas, porque yo escucho esto, porque yo escucho a otro, porque yo escuché en la radio esto, porque yo leí en una revista esto, porque yo hice una maestría en esto y entonces me dijeron esto. Es tremendo. Muchas personas van a la Escritura no convencidos de que ella es perfecta, de que ella es suficiente, de que ella es inerrante, de que ella es la santa palabra de Dios. Es Dios hablando a mi vida. Pero Pablo lo dijo, Pablo lo mencionó. La obra de perfección que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, usted recordará cuando Él está hablando en esta carta, precisamente la cual está haciendo el cierre, capítulo 1, versículo 3, como todas las, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos o presentados santos y sin mancha. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos conforme al designio de su voluntad, para gloria y alabanza de su gracia. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y así hasta el versículo 14. Es una declaración realmente. Pero cuando Satanás logra su objetivo, empieza a impugnar por la verdad de Dios. Al punto en que podemos contemplar realmente como una opción, es algo opcional. Ser parte de una iglesia, ser parte de una congregación, no creo que sea tan importante, se llega a pensar. Bueno, si voy está bien, pero si no voy también. Bueno, de pronto voy los domingos nomás, a mí me parece que los domingos está bien. Esos son los tipos de respuestas que encontramos en las personas. Tal vez, y a mí no se me olvida, como aquel que me contestó, bueno, ustedes deberían estar contentos con nosotros, de que por lo menos vamos el domingo. Wow, me estás haciendo un favor a mí, tremendo. No hay una comprensión. Cuando el creyente cae en esa intranquilidad, en esa inseguridad, en esa ansiedad, cae en desánimo, cae por ejemplo en la depresión y la desesperanza, lo que está haciendo es que se está uniendo a Satanás en la impugnación de la confiabilidad de Dios. Es sorprendente cómo los mismos creyentes están diciendo, ¿cómo que la depresión no es pecaminosa? ¿Cómo que la ansiedad no es pecaminosa? No, ¿cómo que el desánimo no es pecado? Perdón. No, yo no creo en eso. Claro que sí, ¿por qué? Porque estamos desconfiando de Dios. Es lo que Satanás hace cuando coloca esa desesperanza y se está uniendo realmente a esa impugnación por la confiabilidad de Dios. Es decir, Dios no es confiable. No vale la pena. Observa el capítulo 5, versículo 6, lo que nos dice el capítulo 5, Pablo, versículo 6, dice, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y el versículo 9 dice la palabra del Señor, porque del mismo capítulo 5, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, lo triste es que muchos han caído en el suicidio, en sus propias vidas, podríamos decir, han cometido homicidio contra ellos mismos. ¿Por qué? Porque no aceptan el perdón que Dios ofrece gratuitamente y constantemente. La palabra de Dios nos dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad. Y conocí hombres cuando hacía unas visitas en el ministerio de la cárcel, y a estos hombres les costaba trabajo realmente creer que ellos podían ser perdonados de todo su pecado, de toda su maldad, porque habían sido tan malos realmente que ellos estaban ahí tratando de pagando por esas penas, pero no había una manera como ellos pudiesen ser perdonados. Lastimosamente muchos creyentes en su vida entran en esa depresión, en ese desánimo, porque no creen, o sea, sienten que todavía necesitan algo por hacer de lo que, para sentirse que realmente ahora sí han sido perdonados por Dios. Pero iglesia, nosotros realmente no nos damos cuenta que cuando un creyente sufre algún tipo de situación, que ya sea por muerte de un ser querido, tal vez porque un hijo se alejó del Señor, negó la fe, o tal vez vive algún tipo de pérdida de salud o una pérdida financiera. Entonces, Satanás entra para poner en vilo y echarle la culpa a Dios. Dios es el culpable. Y por eso muchas veces la gente dice, aún afirmando ser creyentes, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Sabe una cosa? Ese es un desconocimiento de la palabra de Dios. Y
Lo que pocas veces la gente se da cuenta es que Satanás es el que está ahí feliz y dichoso, metiendo en la mente, colocando en la mente, hurgando en la mente de los creyentes, el ponerlos en duda frente a Dios. Es un ataque frente a la veracidad de las Escrituras. Observa que Pablo lo mencionó en el capítulo 4, versículo 15, cuando Pablo dijo: más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y observa el versículo 5 del mismo capítulo 4, perdón. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando hablamos acá y nos damos cuenta de verdad, que se está utilizando la palabra verdad, se entiende aquí por la sinceridad de la mente y del corazón. Es decir, la remoción de todo engaño que Satanás quiera colocar ahí, de toda hipocresía. Es a eso a lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo. Nosotros necesitamos tener nuestra mente, como lo mencioné en la exposición pasada, llena de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho. ¿Para qué? Para poder nosotros estar firmes. Si usted mira en el Salmo 51, el versículo 6, el rey David, cuando escribió este salmo, dijo: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En el libro de los Jueces nos podemos dar cuenta cuando realmente se le hace el llamado a los hombres para ir a la batalla. En el capítulo 7, versículo 3, observe lo que les dice Gedeón, capítulo 7, versículo 3. Ahora pues, proclamo a oídos del pueblo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Si ustedes observan, mis amados, realmente esto tiene que ver con una mente y un corazón que está centrado en la verdad. Es decir, un corazón que se le ha removido todo engaño, toda mentira y toda hipocresía. Es decir, si no tienes el valor para estar, les dice Gedeón, en esta batalla, devuélvase. Y nos dice que se devolvieron 22,000. Es una verdad que debe existir en el corazón. Si vas a la escritura en 2 de Timoteo, observa, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, Pablo nos deja ver que hubo unos que lo abandonaron. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, observa cuando él dice: pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. ¿Sabe una cosa, mi amado? En la batalla contra Satanás y sus ejércitos no hay lugar para Demas. Y hay que tener cuidado que nosotros seamos ese tipo de Demas. Ahora, si miras en la escritura, Pablo, después de hablar en el versículo 14 y mencionar ceñida la cintura con la verdad, es decir, donde uno se amarra bien y se pone, él coloca el cinturón de la verdad, aquí dice ceñida su cintura con la verdad, en otras nos dice el cinturón de la verdad, que ya lo hemos hablado. Luego pasa a decir revestidos con la coraza de justicia, y observen que él vuelve a utilizar la palabra revestidos. En algunas versiones, como la Reina Valera, dice vestidos, ¿sí? Pero Pablo está haciendo mención de la coraza de justicia, nombrando el ser vestido o revestido, recordando la necesidad de ¿qué? De mantenerlo puesto. Observe que en el versículo, en el versículo 12, creo que es, el 11, revístanse con toda la armadura de Dios, revístanse o vístanse, dicen en otra versión, vístanse. Pablo está mencionando, está haciendo el énfasis en que uno tiene que mantener ese vestuario. No es algo que se quita y se pone.
Dios nos ha dotado, pero nosotros tenemos que mantenerlo puesto. Y aquí realmente tenemos que pensar entonces a qué se refiere Pablo cuando dice revestidos con la coraza de justicia. Y la justicia imputada de Dios es base de nuestra vida cristiana y de nuestro vivir cristiano. Nos ha protegido del infierno, pero tenemos que ver que no nos protege como tal de Satanás en esta vida presente. Y Pablo no está haciendo énfasis a la justicia que usted y yo como creyentes hemos recibido en Cristo Jesús. No, porque esa ya la hemos recibido de Cristo Jesús. ¿Para qué nos va a decir? Tengan cuidado o no vayan a abandonar la justicia que recibieron en Cristo Jesús. No, Pablo no está hablando de esa justicia, de ese tipo de justicia. El tipo de justicia que Pablo está hablando acá, que nos protege del infierno, pero que no nos protege de los ataques de Satanás en esta vida presente, ese tipo de coraza de justicia que nos ponemos para quedar vestidos con la armadura espiritual, realmente tiene que ver, es con la justicia práctica. Es decir, por eso es que entendemos que esta porción de la Escritura está hablando de la responsabilidad de nosotros como creyentes. Es una responsabilidad que usted y yo nos vistamos, ¿sí? O nos mantengamos vestidos, podríamos decirlo, o nos revistamos con la armadura de la coraza de justicia, en la armadura, es precisamente con la justicia práctica de una vida en obediencia a la palabra de Dios. Es decir, donde sé que a cada instante, en todo momento, yo tengo que estar obedeciendo a la palabra de Dios. Es decir, vestirme de una conducta justa, como Pablo lo ha descrito en el capítulo 4, versículos 23 y 24. Observen. En el versículo 22, voy a tomarlo desde... En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, es decir, que se corrompe según los deseos engañosos, y sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Quiere decir que para yo vestirme de la coraza de justicia, que es el nuevo hombre, me he tenido que despojar del viejo hombre. Si yo no me he despojado del viejo hombre, no va a haber esa posibilidad realmente. Son realidades paralelas que contribuyen a no dar lugar al diablo. Es decir, yo tengo que estar obedeciendo la palabra de Dios para no dar lugar al diablo. Es decir, como lo menciona Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 14, acompáñenme allá rápidamente. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 14, observa. ¿Por qué es vestirme de las obras de justicia? Versículo 9. Dejen de mentirse unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Vieron? Se tiene que haber despojado del viejo hombre. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Versículo 12. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Usted recuerda, mi amado, cuando en la exposición pasada yo le dije que cuando usted y yo nos hemos peleado, cuando usted se ha peleado con un hermano, cuando usted ha estado en los chismes y los conflictos dentro de la iglesia, el que se está frotando las manos es Satanás. ¿Por qué? Porque realmente nos atacó por el lugar donde nosotros no entendíamos. Donde, si usted recuerda, yo le he dicho, su enemigo no es la persona que tiene al lado. Su enemigo no es su pastor. Su enemigo no es su hermano. Su enemigo no es su papá, no es su mamá. Su enemigo no es su esposa. Su enemigo no es su esposo. El enemigo es Satanás, que quiere completamente destruir todo
el orden de Dios. Pero cuando usted y yo hemos caído en ese chisme y esa murmuración, en esa división, le hemos dado lugar al diablo. Pero Pablo está mostrando acá y está diciendo que es necesario vestirse de las obras de justicia, es decir, vestirse de la justicia práctica. Increíblemente hemos llegado a decir, somos cristianos, gloria a Dios, aleluya. Pero por detrás estamos hablando de alguien, estamos instando a romper, a destruir, a dañar la vida de alguien, a murmurar, a prestarnos los oídos para que otro... Te voy a contar una cosa, pero ay, no sé. Cuénteme que yo no le digo a nadie. Ya usted le está dando lugar al diablo. Ya usted está diciendo, entra Satanás y llena mi cabeza de todas las insidias y mentiras. Es tremendo, mi hermano. Esa ha sido nuestra ignorancia. ¿Sabe por qué? Porque lo que Satanás quiere es nublar nuestra mente con doctrina falsa, con principios falsos e información falsa. ¿Con el objetivo de qué? De desviarnos y de confundirnos. Satanás quiere confundir nuestras emociones y de esa manera pervertir los afectos morales, las lealtades. Quiere pervertir nuestro verdadero compromiso. Lo que Satanás está buscando es arrancar la palabra de Dios de nuestra mente. Sabe que cambiarla con sus propias ideas perversas. Nosotros hemos estado estudiando en este mismo libro de que debe haber una renovación de la mente, porque hay una nueva creación en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24, nos lo dice. Ahí en el 23 dice, y sean renovados en el espíritu de la mente. En el 2:10 Pablo lo mencionó y dijo, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Todo eso lo ha cambiado Dios, pero Satanás le mete en la mente de que precisamente nuestra lucha es contra las personas que están a nuestro alrededor. Lo que Satanás está procurando es destruir la vida pura y reemplazarla ¿con qué? Con una inmoralidad, con una codicia, con una avaricia, precisamente como nos dice la palabra. Eso es lo que quiere Satanás realmente. Que nosotros pensemos en nosotros mismos, que nosotros tengamos odio hacia otras personas, caer en cualquier clase de vicio. Quiere que nos rindamos al pecado, que nos aflijamos al cometerlo y por supuesto que nos excusemos antes que confesarlo al Señor. En nuestro orgullo, no hables con nadie, no le vayas a decir esto. No, deja que el otro sea el que te pida perdón a ti, pero tú no pidas perdón. Si el otro no va a venir a pedirte perdón, tú no le pidas perdón. Pero sabe una cosa, la justicia imputada en Cristo hace posible la justicia práctica, pero solo la obediencia al Señor hace de la justicia práctica una realidad. Te lo voy a volver a repetir. La justicia imputada hace posible la justicia práctica, pero solo la obediencia al Señor hace de la justicia práctica una realidad. Es decir, en pocas palabras, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios, podemos hablar de que estamos vestidos de la coraza de justicia. Cuando nosotros estamos ahí al tanto para obedecer la instrucción de Dios. Ahora, lo que tenemos que ver es que si Satanás logra desestimar la victoria de nuestro Señor Jesucristo, entonces lo que va a hacer es llevar a los creyentes a abandonar la obediencia a las normas y al llamado que Dios nos ha hecho. Usted recordará que Pablo lo dijo en el capítulo 4, versículo 2, o desde el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, humildes, mansos, pacientes, soportando los unos a los otros en amor y esforzándonos por preservar la unidad
en el Espíritu, que es el vínculo de paz. Eso es lo que Satanás no quiere que nosotros hagamos. Son las amenazas de Satanás las que nos están presionando en forma de persecución para que abandonemos la fe. Él ataca nuestra fe, nos amenaza con la reputación. Si se enteran que tú vas a la iglesia, si escuchan que tú dices, yo soy un creyente y no estoy de acuerdo con esto, no acepto este tipo de vida, bueno, entonces, uy, no, qué pena, voy a perder mi reputación, tal vez voy a perder mi libertad, o tal vez nos amenacen con la pérdida de un empleo, no te voy a dar más empleo, o tal vez con nuestra familia, nuestra propia familia, que tal vez se oponga a decir, no estoy de acuerdo con ese estilo de vida, o como escuché un hombre que me dijo, bueno, mi mamita, la mamita le dicen aquí a la abuela, ¿no? Me dijo que si yo seguía en esta religión, nunca más me volví a hablar. Por eso no voy a volver acá. Y a muchos, Satanás astutamente lo que hace es que atemorizarlos con su propia vida. Usted ya me escuchó cuando estás preparado para morir. No. Ay. Entonces más bien salgamos corriendo para otro lugar, pero no donde nos hablen que podemos llegar a perder la vida. Lastimosamente encontramos personas que al no tener la armadura de Dios precisamente, tienen temor a las críticas y al deseo de ser aceptados por la sociedad. Ya mencioné los trabajos, o sus amigos, que los lleva realmente a poner en entredicho la palabra. Olvidando que el Señor Jesucristo dijo, quien me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Nosotros no podemos engañar, ni engañarnos, dejarnos engañar por Satanás realmente. Lo único que nos mantiene firmes frente a ese tipo de acechanzas es tener la palabra de Dios en nuestra vida. Estar convencido de que lo que ella dice es verdad. Necesito estar vestido de la coraza de justicia, es decir, viviendo y practicando lo que la palabra de Dios me insta. Y eso es lo que Pablo ha mencionado acá, porque realmente el capítulo 4, 5 y 6, que son la práctica, realmente es allá donde se enfocó Pablo, y esa coraza de justicia consiste en vivir en obediencia diaria, momento tras momento, en obediencia a nuestro Padre Celestial. Esta parte de armadura realmente es donde dejamos ver de la armadura de Dios la santidad precisamente en la que vivimos, la justicia en la que vivimos, en la cual Dios nos ha dado, digámoslo así, o nos ha suministrado las normas y el poder precisamente para la cual nosotros podamos responder de manera adecuada. Usted recuerda 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, nos ha dotado de todo, pero debe haber una disposición voluntaria, debe haber una disposición voluntaria en nuestras vidas. Y tenemos que ver entonces que en realidad lo que Dios hace es que Dios nos viste con su justicia, que nos ha imputado, pero que no se refiere a este tipo de justicia, como ya lo mencioné, sino que Pablo está hablando acá, la justicia práctica. Nosotros debemos vestirnos con nuestra justicia práctica, es decir, todos los días, obedeciendo. Y es interesante porque cuando Dios precisamente, al preparar a sus hijos, el pueblo de Israel, para comer la cena de la Pascua, antes de que ellos fueran a ser sacados de Egipto, recibieron una instrucción de parte de Dios por medio de Moisés. Y les dijo, en Éxodo capítulo 12, versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ceñidos vuestros lomos. Es lo mismo, ceñida vuestra justicia.
con relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice en Lucas capítulo 12, versículo 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Está hablando de algo que es práctico, algo que se tiene que estar haciendo constante y permanentemente, mi hermano. No puedes abandonar la palabra de Dios, no puedes dejar la palabra de Dios. No te engañes a ti mismo si no estás leyendo la palabra de Dios. No pienses que estás bien, porque esa es una astucia de Satanás. El apóstol Pedro empleó la misma expresión cuando dijo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando al futuro, al regreso de nuestro Señor Jesucristo, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Y lo que podemos ver acá entonces de lo que Pablo está mencionando en el capítulo 6, el versículo 14, cuando está diciendo revestidos con la coraza de justicia o ceñidos con la coraza de justicia o vestidos, realmente está haciendo referencia a un síntoma de presteza y de preparación, de estar siempre preparados, en referencia a lo que era un soldado, en que estaba seguro de que la armadura que tenía puesta le permitiría reaccionar precisamente a cualquier tipo de situación que se presentara en el momento, a mantenerse firme completamente ante cualquier situación. Tenemos que mirar entonces, iglesia, que cuando nosotros miramos el contenido de la verdad de Dios, toda la Escritura nos permite a nosotros darnos cuenta y poder saber si estamos vestidos correctamente para resistir contra los ataques del enemigo. Sin conocimiento de la enseñanza bíblica, realmente es difícil, porque una persona está sujeta a ser atacado por Satanás, a ser desviado de la doctrina. El apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 4, versículo 14, observe por favor, porque es que lo que Pablo está mencionando aquí ya está en la Escritura. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Es muy triste cuando encontramos personas que van en una vida a la deriva y uno está tratando de guiarlos. ¿Pero por qué? Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, es que no tienen la palabra de Dios, no están fundamentados en la palabra de Dios. La palabra de Dios no mora en sus vidas. Podemos encontrar personas que puedan estar acá en este lugar, agradable, les parece chévere estar escuchando, pero la palabra de Dios no mora en ellos, no habita en ellos la palabra de Dios. No hay un convencimiento realmente de que yo voy precisamente a que se me enseñe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una verdad absoluta y ella es vida para mi ser, ella es vida para mi interior, ella es la que me sostiene realmente. En su primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, Pablo le advierte y le dice en el capítulo 4, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Satanás está engañando, Satanás está metiendo la mentira, y hay muchos lugares, y por eso la gente cree, pero ustedes ¿por qué hablan de este lugar o del otro? Pues porque los están engañando. Pero la gente no lo ve así. ¿Y por qué no lo ve así? Porque no tienen la palabra de Dios, porque no conocen la palabra de Dios, porque no han estudiado la palabra de Dios. Y cualquiera de nosotros podríamos ser vulnerables al no tener la palabra de Dios para ser engañados por este tipo de espíritu, ¿sí?, que engañan con doctrinas de demonios. Y hemos conocido casos de personas que han estado dentro de congregaciones como esas y que después han salido ¿a qué? A ser engañados. Las doctrinas de demonios son las que Pablo precisamente ha mencionado aquí, enseñadas por sectas y religiones falsas que tienen sus orígenes. ¿En qué? En esos espíritus engañadores. Esas son las que Pablo ha llamado aquí. Observa en el versículo 12,
sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esas son las que Pablo ha llamado potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Son las tretas de Satanás falsas, y la única manera de contrarrestarlas, mis amados, es por medio de la verdad, con la palabra de Dios, entendiéndola correctamente. Nosotros no tenemos opción como creyentes de decir, bueno, como que sí voy al curso, como que no voy, me toca madrugar mucho o algo. No, mi amado, tenemos que esforzarnos, hay que pagar un precio. Y cuando Pablo ha hablado de la coraza de justicia, tiene que ver con esa vida de santidad y de rectitud moral. Observa Romanos capítulo 6, en Romanos capítulo 6, versículo 13, lo que el apóstol Pablo menciona. Romanos 6, 13. Voy a acelerar un poquito. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentes en ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia, dice. En el capítulo 14, versículo 17, nos dice la Escritura: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros, Romanos capítulo 14, versículo 17. Esta justicia tiene que ver con un sentido ético. Observa el capítulo 4, versículo 24. Y se vistan de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y ya mencionamos el capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Es una justicia práctica, una obediencia a la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Y encontramos la tercera parte que Pablo menciona aquí, y es en el versículo 15, 6:15, cuando dice: y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de paz. Y en realidad toda persona que experimente en el fondo un corazón de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa comprensión de la obra de Dios, realmente es aquella persona a la que se refiere aquí la Escritura. Lastimosamente en muchos lugares se han pensado, se ha malinterpretado de que tiene que salir a predicar el Evangelio, pero Pablo no está hablando aquí de una acción, sino de una actitud que se tiene que tener. ¿Por qué? Porque es la paz que proclama el Evangelio, que ha sido liberado de toda la condenación del pecado en su vida y ahora ha sido puesto en paz. Recuerda que Pablo lo mencionó en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, la obra de Cristo que nos puso en paz con Dios, para con Dios y en Dios, porque es una paz que recibimos de parte de Dios. Hemos sido puestos en paz con Dios y recibimos la paz de Dios. Es decir, tener la convicción de ser reconciliado con Dios mediante la sangre de Cristo. Y eso nos concede el valor para pelear la buena batalla. Podríamos decir que es lo que Pablo ha escrito en toda su carta en cuanto a la posición y la condición en la que el creyente se encuentra. Y sabe una cosa, mi amado, si el evangelio que se recibe mediante la fe no le ha brindado paz, entonces la pregunta es: ¿cómo podría estar preparado para librar esta batalla? Lo primero que necesitamos es tener esa paz en nuestro corazón, de que Dios ya no me está demandando absolutamente nada, que yo no tengo que cumplir absolutamente nada, porque Dios ya lo hizo todo. El calzado espiritual del que Pablo habla aquí de un cristiano es igualmente importante en su guerra. Tiene que prepararse para hacer frente contra sus enemigos, contra aquellos que de alguna u otra manera
le quieren poner en contra de las cosas que realmente, como cuando le dicen a una persona, usted tiene que circuncidarse, usted tiene que hacer esto o aquello, y la persona siente esa insatisfacción porque yo tengo que hacer algo para sentirme bien. No tiene la paz realmente. Lo interesante es que Pablo citó en Isaías 52:7, en el contexto de la predicación, observa cuando él dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, que lo mencionó también en Romanos 10:15, como ya lo he dicho. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar, es la paz. No está hablando en cuanto a desplazarse a un lugar, sino sabe que está hablando de mantenerse firmes. Observa el versículo 11 del mismo capítulo 6, que está diciendo, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Observa el versículo 13 que está diciendo, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Y el versículo 14, por supuesto, estén pues firmes, ceñidos su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Es estar firme. Su tema no es la evangelización a los perdidos, lo que Pablo está haciendo acá, sino realmente la guerra de los santos contra Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a contemplar y a mirar realmente. ¿A qué conclusión llegamos acá, mis amados? Realmente pareciera un tema que no tuviera mucho para estudiar, pero realmente creo que sí es necesario para nosotros como creyentes tener claridad en esto. Necesitamos estar en comunión con Dios. Necesitamos estar en comunión con Dios a través de su palabra. Necesitamos realmente estar unidos a Cristo para poder resistir los ataques del enemigo. Necesitamos realmente esforzarnos por mantenernos firmes ante todas las acechanzas del enemigo. Necesitamos realmente, como nos dice la Escritura acá, tener la verdad en nuestro interior, estar convencidos de ella y obedecerla, ponerla en práctica a cada instante de nuestra vida. A identificar que donde fallamos y pecamos, pedir perdón a Dios y esforzarnos por empezar a obedecer a su palabra. Esa es la mejor manera para mantenernos firmes realmente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque realmente nos has dado, Señor, una armadura que nos garantiza, Señor, y nos asegura la victoria. Pero también, Señor, tenemos la responsabilidad, cada uno como creyentes, de mantener puesta esa armadura, Señor, de tenerla activa para poder resistir el día malo, Señor, para estar firmes frente a las acechanzas del enemigo, Señor, en esta batalla, en esta guerra frontal, Señor, y resistir hasta el final. Padre, te damos la gloria a ti y agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado para vivir de la manera que tú quieres que lo hagamos. En Cristo Jesús. Amén.